por conectarse. Y pues es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes estas capacitaciones que nos ayudan bastante en el desarrollo y crecimiento profesional nuestro, ¿no? Sean todos bienvenidos. Adelante, Liz. Muchas gracias. Gracias, Carlita. Gracias por la participación de todos ustedes en el día de hoy. Pues vamos a, estimados y estimadas, buenas noches. Les saluda Lisbeth Gallardo, secretaria general del Consejo de Representantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad abierta y a distancia. Sean bienvenidos todos. Hoy es un honor presentarles a nuestro ponente invitado, un experto en su campo y un líder en su industria. Logros en su campo, teniendo una carrera en curso internacional para la calidad en gobierno, como la ISO 18091-2019, versado de White Casing, Bailey Derechos Humanos, Ecuador, versado en Gestión e Inteligencia del Agua, Columbia Water Center, Columbia University, y una certificación en Comunicación Política y Campañas Electorales. Ha sido pionero como ponente en Ciencias Políticas Universidad de los Hemisferios en el año 2018, obteniendo una certificación de reconocimiento sobresaliente AECIP. Sus obras literarias registradas ante la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, CENAVI. Gobernanza, arte de gobernar pública en septiembre del 2018, Código de la Conducta y Práctica de Prohibidas para el Movimiento y Partidos Políticos, publicada en noviembre del 2018. El Camastrón, preedición publicada en el año 2023. Obras literarias registradas en Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, Gobernanza, Arte o Manera de Gobernar, Código de Conducta y Prácticas Prohibidas para Movimientos y Partidos Políticos. Y ha liderado varios proyectos innovadores que han tenido un impacto significativo en la industria. Nuestro ponente invitado es un apasionado orador y comunicador con la habilidad de presentar sus ideas de manera clara, concisa y de motivar a su audiencia a pensar de manera crítica y creativa. En su conferencia del día de hoy, compartirá con nosotros sus ideas, conocimientos, experiencia en el campo y nos brindará una visión única y perspectiva. Para conocer más noticias, actividades y conferencias que se compartirán de gran valor más adelante, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y YouTube como UTPL Daily. Al igual, todas nuestras conferencias son grabadas, que de la misma manera pueden revisar en el canal de YouTube. Estimada audiencia, para no interrumpir la conferencia, evitemos enviar mensajes internos de sus datos personales. Por respaldar sus datos al finalizar la conferencia, se compartirá 5 a 10 minutos antes un enlace de registro de asistencia en donde tendrá un tiempo establecido para que pueda usted llenar dicha solicitud, y con el objetivo de emitir sus certificados dentro del plazo establecido de 7 días. Así que más preámbulos, por favor, se le va a dar una calurosa bienvenida a nuestro ponente, Eduardo Díaz Áviles. Adelante, por favor, y bienvenido una vez más. Lisbeth, muchísimas gracias por esa gentil presentación y también gracias a Carla por esta invitación a esta conferencia, Carla Alcíbar como presidenta de la carrera de Administración Pública. Agradecerles a todos los participantes, veo que esta es una amplia audiencia, ha tenido una buena convocatoria y nada, agradecerles. Estoy a las órdenes, mi nombre es Eduardo Díaz, especialista en Administración Pública, y lo que quiero es compartir con ustedes el día de hoy en esta conferencia la importancia del Código de Ética en la Administración Pública. Y en ese sentido, si Lisbeth me permite, para poder compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Me comenta Lisbeth si pueden ver a la pantalla completa, por favor. Sí, está la pantalla completa, Eduardo. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a este tema central, la importancia del Código de Ética en la Administración Pública.
He puesto como referencia, sí, claro, los derechos de autor. Como bien hizo en la presentación Lisbeth, tengo registrado en la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, un libro que titula el Código de Ética y de Conducta y Prácticas Prohibidas para Movimientos y Partidos Políticos. Y en ese sentido voy a trasladar y hacer una referencia a partes textuales de mi obra literaria. He preferido partir de la ética a la ética pública. Y vamos a hacer referencia a que la ética pública está inmersa en la actividad cotidiana de la vida política, en la operación de los gobiernos, así como en el día a día de las diversas operaciones que se realizan en el conjunto de instituciones que integran la administración pública. Sin embargo, es un área de conocimiento poco conocida, incluso entre los mismos servidores públicos. En virtud de lo expuesto, presentamos en esta conferencia la importancia del Código de Ética en la administración pública, que tiene obviamente un tema vinculante entre ética, moral y carácter. Pero, ¿por qué he definido en esta plantilla de la ética pública, como ustedes pueden ver en la imagen, en la presentación, la bandera del Ecuador, que es del Estado, donde confluye toda la sociedad y por ende la administración pública? Yo he puesto y me he permitido hacer una referencia que primero en la administración pública hay que descontracturar el fascismo politiquero y la unidad monolítica. Cuando me refiero al fascismo politiquero, me refiero a todos los sistemas antidemocráticos, a los sistemas autoritarios, y cuando me refiero a la unidad monolítica, porque también hay que descontracturar todos esos movimientos que solamente interactúan entre sí, entendiendo que en esta plena era de revolución tecnológica e innovación de la tecnología, uno de los factores fundamentales para que las sociedades modernas ejerzan un buen modelo de gestión en administración pública se requiere dos factores: transparencia y participación ciudadana. Es por esa razón que hay que descontracturar el fascismo politiquero y la unidad monolítica. Con respecto a la ética pública, primero hay que conquistar la sociedad, sus valores, su moral, para luego conquistar las urnas. Porque la ética refiere a la parte más intrínseca de nuestro ser. Ya nos vamos a referir en las plantillas posteriores la importancia de la ética y la norma de conducta para tener una buena convivencia en la sociedad. Y con respecto a la política, que tiene referencia con las normas conductuales y de ética, me he permitido poner que obviamente no hay ética en la política si desde el principio una persona estar en un cargo para el que no se está preparado debe ser considerado como el primer acto de corrupción. Si me dan paso a pasar a la siguiente plantilla, no sé qué pasa. Ok, estamos aquí. Me he permitido citar a Confucio porque es uno de los grandes pensadores que ya hablaba hace 1000 años y más sobre el tema de temas conductuales y de ética, y hacía referencia a que el perfeccionamiento de uno mismo constituye la base de todo progreso moral. Es un deber de honesta fidelidad al gobernante invitarle a la práctica del bien y a disuadirle de cometer todo acto deshonroso. Confucio. Lisbeth, no sé por qué no pasan las plantillas, por favor. No, no estamos quizás desde el internet posiblemente, porque no, nosotros no podemos calcular nada desde aquí. Ok, definiciones. Ajá. Dentro de las definiciones me he permitido poner obviamente a uno de los más ilustres sociólogos y además considerado el padre de la administración pública, Max Weber, quienes hemos estudiado
algo de sociología, institucionalidad, administración pública y también en el campo de derecho, conocemos de Max Weber. Y para Max Weber la ética es una cuestión de responsabilidad individual y no de la imposición de los valores de la sociedad o del Estado. Esta teoría, a diferencia de muchas otras, se basa en la idea de que el hombre es racional y puede tomar decisiones éticas basadas en principios propios. Si ustedes ven en la plantilla, yo me he permitido poner justamente cuál es el método para comprender la sociedad según lo que piensa Max Weber. Y una cosa es lo Eduardo, se silenció tu micrófono. ¿ok? Ya. ¿Estamos ahí bien? Sí, ahí estamos bien, ya se te escucha. Ok, gracias, Lisbeth. Esta Ya. teoría, a diferencia de muchas otras, se basa en la idea de que el hombre es racional y puede tomar decisiones éticas basadas en principios propios. Como bien lo define Max Weber, el tema de las decisiones éticas están basadas desde lo personal y de ahí parten, obviamente, hacia la parte colectiva y hacia la parte de la sociedad. ¿Cuál es el propósito del Código de Ética? El Código de Ética constituye un compendio de valores y principios que guían la labor cotidiana de los sectores públicos, pero también de los privados, porque el propósito de ética justamente tiene un conjunto de normas, un conjunto de principios, pero también de valores que hacen de estos una norma conductual para el buen vivir dentro de la sociedad. Vamos a referirnos al cumplimiento del Código de Ética. El Código de Ética debe ser observado por todo servidor público, puesto que como tenemos conocimiento y veo que en esta sala hay una amplia participación de profesionales del derecho, sabemos que de acuerdo al artículo 233 existe responsabilidad civil, administrativa e incluso penal. Su quebrantamiento da lugar a determinación de responsabilidades, como indica aquí, administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal a que hubiere lugar. Introducción, vamos a referirnos a la introducción con respecto al Código de Ética en la Administración Pública. Entendemos que la administración pública, por definición constitucional, es un servicio a la colectividad que encierra 11 principios constitucionales que guardan íntima relación para el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley, y que para normar la convivencia de manera ordenada, obviamente existen normas y principios que rigen el orden constituido en la administración del Estado, conforme lo determina el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Como antecedentes conceptuales y como antecedente a esta conferencia, me he permitido poner que con ese fundamento constitucional que es singularizado, podemos señalar que el Código de Ética en la administración pública está inspirada en la norma suprema, es decir, en la Constitución de la República del Ecuador y sus 11 principios que guardan íntima relación con la administración pública, con las normas de la ley laboral y del trabajo. El Código de Ética guarda íntima relación, además, como fundamento con la norma ISO 37001 respecto de los sistemas de gestión antisoborno y anticorrupción. Esto es un tema muy importante para que lo tomen ustedes como reflexión, porque el Código de Ética trasciende en el tiempo y evoluciona en la manera que evoluciona también la manera de gobernar. Es decir, los códigos de ética están hechos para que los gobernantes y los servidores públicos, los servidores de Estado, una vez que vayan cumpliendo todas esas normas y se rija
un código de ética que permita normar las conductas de los servidores públicos, pueda trascender en el tiempo, minimizar la corrupción y mejorar la gestión en la administración pública. De hecho, si ustedes ven, yo me he permitido poner cuál es el seguimiento de un comité de ética, y tenemos obviamente a los códigos de ética y de conducta, tenemos las normas nacionales, existen normas supranacionales, existe la normativa interna, también existen las declaraciones internacionales, tratados internacionales, o las mismas normas ISO, que son normas de gestión de calidad y de transparencia, pero siempre con un enfoque internacional. Respecto al desarrollo en este código de ética, vemos que se basa por una parte en principio y por una parte en principios, por otra parte en valores, determinando así un código de conducta ética y moral en los servidores públicos, basado siempre en actos normativos. Como ya vimos en alguna conferencia anterior, y me he permitido hacer hincapié nuevamente, primero hay que entender qué es principio. Y es que principio, por definición, es un mandamiento nuclear de un sistema. Su verdadero fundamento es la disposición fundamental que se irradia sobre las diferentes normas, configurando su espíritu y sirviendo de criterio para la exacta comprensión e inteligencia de ellas, porque define la lógica que le da su sentido armónico. La violación de un principio, estimados compañeros, es más grave que transgredir una norma, porque transgrede a todo el sistema nuclear de mandamientos de un Estado. Me he permitido, para el mejor entendimiento de todos quienes participamos en esta conferencia, bajarlo en el texto y poner un ejemplo de un código de ética. Y me he permitido poner un código de ética que yo he visto que es bastante amplio, bastante conciso, que es el código de ética del auditor gubernamental. A todos los profesionales del derecho que están aquí ustedes, a los estudiantes de la carrera de administración pública y el resto de estudiantes que están en diversas carreras, vemos gente de muchas provincias aquí en amplia participación, todos sabemos que para poder cumplir las normas hay que regirse primero a las normas internas y a un sinnúmero de procesos que tiene cada institución del Estado. La Contraloría General del Estado expidió mediante acuerdo número 034 de octubre 24 del año 2002 el Código de Ética de los servidores de la Contraloría General del Estado y del auditor gubernamental. Como ustedes bien saben, el auditor gubernamental se rige bajo su ley, que es la Contraloría General del Estado. He tomado como referencia 5 principios porque son muy extensos, el tiempo no nos permite, pero vamos a Eduardo, a grabar. Ya. Vamos a iniciar, Eduardo, sí, y a usted también, mil disculpas por el incidente. De acuerdo, Lisbeth, no se preocupe, son cosas que suelen pasar. Son cosas que suelen pasar. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Les decía que hacía yo referencia y me he permitido transcribir en este texto un ejemplo del código de ética del auditor gubernamental, en vista que lo he visto muy amplio. Como preámbulo, señalar que la Contraloría General del Estado fue quien expidió mediante un acuerdo, el número 034 en octubre 24 del año 2002, el Código de Ética de los servidores de la Contraloría General del Estado y por ende también del auditor gubernamental. He tomado como referencia solamente 5 principios que rigen el Código de Ética del auditor gubernamental para el análisis en esta conferencia, en vista que todos los principios singularizados en el Código de Ética son muy amplios y no podríamos analizar uno a uno. Vamos a cambiarla. Ok. Vemos que dentro del Código de Ética, el primer principio es la independencia.
Y aquí obviamente claramente podemos observar que el auditor indica, mantendrá total independencia respecto de las instituciones sujetas y sometidas a su examen. No efectuará labores de auditoría en instituciones en las que hubiere prestado sus servicios durante los últimos 5 años. Tampoco auditará actividades realizadas por su cónyuge, por sus parientes comprendidos dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, ni cuando existiere conflicto de intereses. El auditor debe esforzarse por guardar independencia de las entidades fiscalizadas y de los grupos interesados y ser objetivo en el análisis de las cuestiones y los temas sometidos a su revisión. El auditor debe impartir coherencia e independencia en todos sus actos. Si ustedes se fijan, amables participantes, nosotros nos referimos a uno de los principios del Código de Ética del Auditor y podemos darnos cuenta y podemos colegir que esto es completamente normado porque hace referencia a prohibiciones sobre acciones u omisiones respecto de las funciones del auditor gubernamental. 2, integridad. El auditor durante su trabajo y en las relaciones con el personal de las entidades intervenidas está obligado, está en la obligación de observar las normas de conducta, tales como la honradez y la imparcialidad. 3, confidencialidad. Dentro de varios principios de códigos de conducta que yo me he permitido analizar en lo largo de la carrera profesionalizante de administración pública, todos hablan sobre el tema principalmente de confidencialidad, objetividad y transparencia. Vamos a ver sobre el tema de confidencialidad. El auditor deberá ser prudente en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso de su trabajo. Lisbeth, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Sí, ahorita estoy silenciando. Por favor, apaguemos todos el micrófono, por favor. Oh, Dios mío. Ok, gracias. Respecto de la confidencialidad, les decía que el auditor deberá ser prudente en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso de... No la utilizará para lucro personal o de otra manera que fuere en detrimento de los legítimos objetivos de la Contraloría General del Estado. 4, objetividad e imparcialidad. El auditor deberá ser objetivo e imparcial en toda labor que efectúe, particularmente en sus informes. Por consiguiente, las conclusiones deberán basarse en las pruebas obtenidas de acuerdo a las normas de auditoría de la Contraloría General del Estado y a las normas nacionales e internacionales sobre esta materia. 5, compromiso con la institución y la patria. Para mí uno de los fundamentales por lo que prosigue en el texto. Las acciones del auditor serán orientadas hacia el desarrollo de una eficaz administración pública y al servicio de la comunidad. Aquí hago un paréntesis y vemos que esto guarda íntima relación con lo que expresa el artículo 227 de nuestra Carta Magna, que refiere que la administración pública es un servicio a la colectividad, que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, coordinación, participación y evaluación. Para conseguir este objetivo, deberá comprometerse, dice este Código de Ética, con los intereses de la Contraloría General del Estado en la salvaguarda del patrimonio público. Una vez
queridos estudiantes y compañeros, que hemos analizado 5 de los principios que rigen y norman el Código de Conducta de la Contraloría General del Estado y del Auditor Gubernamental, podemos colegir y podemos ver que está normado por principios, por acciones, por omisiones, por prohibiciones que rigen la conducta del servidor público. Y una vez que hemos podido analizar y revisar dichos elementos, podemos comprender ya con mayor claridad la importancia de contar con individuos que posean ética, y obviamente para tener ética tienen que darse el cumplimiento en conjunto de, por una parte, los principios y por otra parte, de los valores. Ya en la antigüedad greco-latina se les denominaba a los ciudadanos virtuosos. De hecho, les recomiendo desde la época de Platón, hace más de 2500 años, en el famoso libro La República, Platón ya nos hacía referencia a una sociedad ideal y él decía que las sociedades deben estar administradas, decía él, por hombres justos, por hombres de ética de valor, por hombres de bien. Y hago esta referencia porque, como ya lo expuse, ya en la antigüedad greco-latina se les denominaba ciudadanos virtuosos, porque esa participación se vinculaba estrechamente con la política. Recordemos que el demos es pueblo y la política hace de la sociedad una participación donde la sociedad debe estar regida por normas que rijan la conducta del hombre. Actualmente es necesario retomar esa idea de los ciudadanos virtuosos, ya que en la ciudadanía emergen los cuadros para ocupar cargos públicos, como lo puse en la primera plantilla. Primero, políticos que no saben dónde están, a dónde se dirigen y a qué destino nos llevan, porque no entienden primero de administración pública, no entienden de la Constitución de la República, de las responsabilidades que lleva como funcionario de Estado administrar en sujeción a la norma suprema, es decir, a la Constitución, en base a la ley y en base a una ética que permita obviamente minimizar la corrupción y tener y lograr la eficiencia y la eficacia en la administración pública. En medida que, solamente en la medida que contemos con individuos con un perfil idóneo, yo diría que preparados académicamente para administrar el Estado, y por otra parte, acompañado de valores, solamente así puede cambiar el rumbo para minimizar estas sociedades corruptas que tanto daño hacen al sector público y al privado en detrimento de las sociedades modernas. Por otra parte, me voy a referir en esta plantilla. Me he permitido poner datos, como ustedes saben, el Big Data, el Huge Data, son elementos que nos permiten en la administración pública tener una referencia de cómo estamos respecto de otros países de la región. Encontré algo cercano del año 2023 y de hecho aquí en la fuente dice encuesta de opinión pública hecha por Sid Gallup. Todos conocemos a Sid Gallup, es una institución que se encarga de medir a través de datos cómo está América Latina, algo parecido al Latin Barómetro, que nos permite tener datos para poder de manera cuantitativa poder hacer una lectura de cómo estamos con respecto a otros países. Y en ese sentido me he permitido poner justamente sobre el caso de corrupción. ¿Por qué? Porque el objetivo es actuar de manera ética. Ahora que estamos viendo el código de ética, y una vez que actuamos de manera ética, obviamente logramos la eficiencia y la eficacia en la administración pública y además
damos paso a esa lucha contra la corrupción. Pero ¿qué nos dice este gráfico? Este gráfico que está tomado en una encuesta de enero del 2023, la pregunta que hace es, ¿cómo sienten los ciudadanos de cada país el tema de la corrupción respecto del Estado? Perú, 61%, y hemos visto escenarios lamentables con nuestro vecino del sur, Perú. 4 presidentes destituidos con procesos judiciales, 2 presos, y uno llegó al suicidio para evitar, obviamente, un proceso penal a la vista. Tenemos Colombia con 44%, Guatemala 40%, Venezuela el 39%, Ecuador 37%, Panamá 37%, Honduras 28%, República Dominicana 24%, Costa Rica 22%, Nicaragua 22%, México 21%, Chile 14% y El Salvador 4%. En sindéresis. Cuando yo presento estos datos para poder entender de manera cuantitativa y poder referenciar también de manera cualitativa, podemos ver que los datos nos llevan a una sola conclusión, que nosotros, Ecuador, estamos dentro de los 5 países con una percepción de la corrupción en el servicio público, en la administración pública, con uno de los índices más altos de la región. Y eso quiere decir, en buen romance, que la sociedad no confía en sus gobernantes. Tan de cierto deben ser estos datos, y ustedes deben entender y han de haber analizado que esa asamblea deslegitimada con un 4% de aprobación, que antes de que se dé la muerte cruzada solicitada por el presidente Guillermo Lasso, en uso de sus facultades constitucionales, la asamblea ya venía deslegitimada porque se encargó más en convertirse en un circo que en una institución que honre a la sociedad como primer poder del Estado, porque recordemos que son los representantes de todas las provincias que convergen en una sola institución, que tienen la responsabilidad como funcionarios de Estado a fiscalizar y a promover leyes en favores del Estado ecuatoriano. No fue así. Y en ese sentido podemos ver que lo que se percibe es corrupción, es desasosiego. ¿Qué es el desasosiego? Es justamente la falta de confianza de los ciudadanos sobre la administración pública. Y obviamente eso conlleva al tema central que estamos viendo en esta conferencia. ¿Por qué? Porque cuando no hay ética, no hay transparencia. Cuando no hay transparencia, se vienen ya delitos, no de responsabilidad administrativa y civil, ya se vienen delitos con afectación a la administración pública, como es el cohecho. Y para que se dé el cohecho, aquí hay muchos participantes, abogados y profesionales del derecho, entendemos en derecho que para que se dé el delito de cohecho, delito contra la administración pública, deben existir 2 actores fundamentales, como sujetos activos, ¿no? Como víctima del Estado. Pero la persona que da u ofrece ese dinero, esa dádiva, y el otro, el funcionario, el servidor público corrupto, que está esperando esa dádiva, ese regalo, esa prebenda para favorecer o merecer a ese privado corrupto, que a cambio de dinero le da un favor entre comillas, ¿no? Y obviamente se configura así el delito de cohecho. Cuando no hay ética, cuando no hay moral, sinceramente, lo único que espera a un Estado es la deleznable corrupción.
¿Qué nos dice nuestra Carta Fundamental en el artículo 83, numeral 8, cere? Dice, ¿cuáles son los deberes de los ciudadanos? No obligaciones, los deberes. Dice que dentro de los deberes ciudadanos, en el numeral 8, artículo 83, denunciar y combatir actos de corrupción. Necesitamos una sociedad más empoderada, más valiente, para impartir justicia dentro de la administración pública. Necesitamos ver a funcionarios transparentes, que se puedan legitimar a través de sus acciones, con acciones de moral, que nos den verdaderas lecciones de ética, de probidad, de capacidad intelectual para poder llevar los rumbos del Estado, pero con preparación académica. No pueden llegar servidores públicos a aprender en ejercicio de sus funciones, porque eso conlleva obviamente no solamente a cosas que parecerían simples, pero que no lo son, como demora de trámites, demoras en los procesos, tanto administrativos, tanto de gestión pública, sino que eso conlleva obviamente a la falta de eficiencia en la administración pública. Y por ende, viene la falta de transparencia, y en ese sentido se empiezan a dar los primeros actos de corrupción. Por eso decía que estar en un cargo, cualquiera que esté fuere, para el que no se está preparado, debe ser considerado como el primer acto de corrupción, porque hay que normar las conductas. La ética a los estudiantes de Derecho y de Administración Pública, no es que no me refiero a todos, pero quizás con más entendimiento de lo que es el derecho administrativo, el derecho constitucional. Sabemos, tenemos muy en claro, quienes hemos estudiado derecho constitucional, que la Constitución se interpreta de dos maneras: de manera filológica, que es la interpretación del texto de la norma jurídica, y consecuencialista, que es la interpretación de las consecuencias por ética normativa. Y por eso hacía referencia a esto, porque la Constitución también se interpreta de manera consecuencialista por ética normativa, por ética de valor. Qué diferente fuera la sociedad con la aplicación de los principios constitucionales, con la aplicación de las obligaciones que tienen los servidores públicos, conforme lo determina el artículo 233, respecto de acciones y omisiones y de las responsabilidades civiles, administrativas y penales en ejercicio de sus funciones. Necesitamos, de verdad, que se reestructure el Estado, no solamente en la parte ejecutiva, ni solamente en la parte legislativa, en la función legislativa, en la función judicial. Hay que descontracturar la justicia, pero también en la función de transparencia y control social. Vemos, acaba de posesionarse los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y vemos que esto viene acompañado de una bandera política. Cuando en Sinderis, y conforme lo determina la ley, no es un criterio de Eduardo Díaz, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por normativa legal, ni siquiera solo ética, porque dista mucho de aquello, tienen que ser apolíticos, no pueden pertenecer ni ideológica, peor estar afiliado a un partido político. Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pertenece a una de las 5 funciones del Estado. Porque acuérdense que en la función de transparencia y control social
no solamente está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están todas las superintendencias, ¿no? Superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, valores y seguros, superintendencia del control de poder del mercado, superintendencia de ordenamiento territorial. Ahora va a haber esta nueva superintendencia sobre la protección de datos. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque aquí es muy importante en las funciones de transparencia, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, actuar de manera ética, porque sin ética las sociedades terminan con el resquebrajamiento de los principios constitucionales, y ya les expuse a ustedes que violar un principio es más grave que transgredir una norma. ¿Por qué? Porque daña, viola toda la base fundamental de la estructura maestra de un Estado. Vamos a hacer referencia a una parte textual de mi libro Código de Conducta para Movimientos y Partidos Políticos. Lo he hecho con el simple afán de que tengan ustedes una comparación entre el Código de Ética normado por la Contraloría General del Estado para el auditor gubernamental y este texto, que es un principio que lo registré yo en la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, tiene derechos de autor, pero que también está inspirado en la Constitución de la República. Es que no puede haber un código de ética que no esté inspirado en la Constitución y la ley, porque la ética, la moral y los principios están normados por la Constitución y la ley. ¿Qué he puesto yo respecto a transacciones comerciales éticas? Recuerden que este libro es un código de ética para movimientos y partidos políticos. Respecto de las transacciones comerciales éticas, en mi libro indica: el trato honesto con los adherentes, afiliados, miembros, simpatizantes, clientes y los proveedores es fundamental para establecer relaciones comerciales y políticas sólidas. El movimiento o partido político procura someter a una consideración imparcial a todos los posibles afiliados, postulantes, precandidatos y candidatos. Las decisiones se basan en criterios objetivos, como honestidad, conocimientos y capacidad de servicio, así como en la fiabilidad e integridad de un gestor social. Está terminantemente prohibido ofrecer o recibir coimas, sobornos o pagos similares de cualquier tipo. Vemos que esto guarda relación con el Código de Conducta de la Contraloría General del Estado, porque lo que se pretende es tener prohibiciones respecto de recibir dineros o recibir coimas que se conviertan en sobornos, más aún en el caso de movimientos y partidos políticos. Conclusiones. ¿Qué resultados esperamos con la aplicación de un código de ética en la administración pública? Es mi pregunta. ¿Qué resultados esperamos con la aplicación de un código de ética en la administración pública? Y la respuesta es una gobernanza indisoluble, dimensión normativa y con evaluación al proceso de gobernar, determinada en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador. Muchas gracias con todo este amable y gran audiencia. Hay más de 225 participantes a esta hora. Les quiero agradecer a todos. Vamos a dar paso a preguntas en caso de haberlo. Ayuda usted, Lisbeth, por favor. Claro, buenas tardes. Gracias, Eduardo, por tu ponencia. Estuvo muy interesante el día de hoy lo que tú compartiste. Y pues para indicarles, antes de hacer paso a sus preguntas, voy a
mensaje de chat de aquí del Zoom, el registro de asistencia, por favor, que van a tener 10 minutos para poder registrarse. No vamos a enviar registro de asistencia por mensajes de WhatsApp. Entonces, tomen en cuenta eso y ahí sí voy a dar paso a quienes están con la manito para que puedan preguntar. Adelante, Martínez Acosta Rona. Puedes preguntar. Muy buenas noches. De antemano, una excelente ponencia la de nuestro expositor. Y solamente quería acotar algo. En la vida en la que yo me manejo, como se pueden dar cuenta, yo soy militar y es algo irracional decir que en el Consejo de Participación Ciudadana deben de estar personas, o sea, están personas que son apolíticas, porque como bien sabemos, todos los representantes de ese consejo están con el gobierno de turno. Correcto. O sea, es mi pensar, ¿no? Y lo que yo veo y he palpado por mi carrera, que puedo estar inmiscuido en ese ámbito, porque me han mandado alguna patrulla a darle seguridad a una de esas personas, a estar que va a llegar el presidente y uno está ahí, y uno se da cuenta. Es una locura cuando llega algún alcalde, concejal, prefecto, cuando llega el presidente, son grupos de personas que están con un partido político X y se comienzan a torcer, se comienzan a expresar mal los unos de los otros. Eso solamente quería dar como una acotación de que lo que dijo nuestro expositor es lo que se debería de aplicar y que no se hace por nada del mundo, que no se vive, al menos aquí en Ecuador, no se vive. Ronald, Muchas gracias. yo te agradezco muchísimo la intervención. Esta interacción nos ayuda a retroalimentarnos y efectivamente coincido con lo que dices, o sea, reafirmo lo que dices. Y para no dejar un vacío en el resto de participantes, aquí vendría muy bien lo que decía Max Weber cuando les presenté en la plantilla, ¿no? Max Weber, ¿qué decía? Que la forma del estado ideal para tener ética no parte de la sociedad, no parte del núcleo familiar, sino de la persona, porque en cada uno de nosotros tiene que nacer ese sentido de pertenencia, de actuar con ética, con moral. Y por eso yo les puse ese cuadrito donde él decía, la sociedad que es con la sociedad que debería ser, con lo objetivo que es con lo que hay, pero con lo subjetivo que no podemos ver, pero que debería ser, como tú bien acabas de referir, Ronald. Gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a dar paso a Manuel. Por favor, seamos objetivos en la pregunta porque lastimosamente hay fallas técnicas en la plataforma para poder avanzar con todas las dudas de todos los participantes, ¿ya? Manuel, puedes hacer tu ¿Cómo pregunta. está? Muy buenas noches, máster. Buenas noches. Bueno, con lo que usted dijo, máster, también lo comparto y también muchas entidades públicas ahorita antes tienen en su reglamento más que nada normas éticas y todo eso, como por ejemplo el Servicio de Rentas Internas, que tiene en su reglamento que ellos no pueden llevar contabilidad, tributación a personas naturales por ningún motivo. Y funcionarios que se encuentren realizando esas actividades serán sancionados y quitados del puesto. Asimismo, hay muchas entidades públicas que yo creo que deberían también, ¿cómo se dice?, reformar su código, porque, ¿cómo se podría decir? Hay una mala administración, hay una ética bien, entonces todo eso deberían, ¿cómo se dice?, hacer un reglamento más fuerte para que al momento de que haya alguna falencia en eso, sancionarlo y de una vez que se han quitado el cargo. Eso De es lo que acuerdo, quería. Andrés. De acuerdo, Manuel Andrés. Está muy lógico lo que dices. No se le oye.
Perdón, estaba con audio cerrado. Tenemos otra pregunta de José Luis. En cuanto al cumplimiento del código de ética, ¿cuál sería la inspección que se podría dar para poder cambiar la forma de manejo de administración pública? En los gobiernos autónomos, en día, los manejan a decisión de las máximas autoridades, más no a respeto de un código ético. Excelente pregunta. ¿De quién es la pregunta, por favor, Lisbeth? De José Luis. José Luis. Y digo excelente pregunta, ¿por qué? Porque justamente en la carrera profesionalizante, en la materia de servicio público, que justamente norma la conducta de los servidores de Estado, de acuerdo a la ley orgánica del servicio público, indica en varios de sus artículos la responsabilidad que tiene la autoridad nominadora, es decir, el jefe inmediato, y con respecto a la unidad de desarrollo administrativo de talento humano, UDAT. Y respecto a tu pregunta es, claro que tienen que hacerse un sinnúmero de mejoras, sobre todo en procesos, porque la ley puede existir, el código de ética existen en todas las instituciones, municipales, parroquiales, cantonales, pero está de adorno. Y obviamente aquí lo que se necesita es hacer prevalecer el imperio de la ley y que la autoridad, obviamente en sujeción y respeto a la Constitución de la República, empiece a hacer y a ejecutar lo que la ley manda, prohíbe o permite. Gracias, Eduardo. Sí, por el momento tenemos otra. Debemos aprender de Néstor Áviles, debemos aprender no política, ya sabemos, o por qué no habla de corrupción fiscal, indica Néstor Áviles. Bueno, Néstor, no es que no he hablado de corrección fiscal, porque si nos vamos al tema de la parte moral y de la parte conductual en este tema de código de ética, yo me he querido referir a una conferencia, a una invitación que me ha extendido la presidenta de la carrera para hablar sobre el código de conducta, pero claro, hablar sobre la corrección fiscal podríamos hablar quizás no 1 hora en este espacio, sino 3, porque los grandes delitos de los camastrones en la sociedad, free rider, de acuerdo a un término económico, ya que me sugieres hablar en términos fiscales, en términos monetarios. Free rider es el parásito que utiliza los bienes del Estado, pero que no aporta mediante la parte impositiva y de sus tributos a la sociedad. Y Gregory Mankiw, padre de la economía, decía que esos se los denomina free rider, y podemos hablar de defraudación tributaria, podríamos hablar de aquellos politiqueros y demagogos que pretenden administrar el Estado y no saben ni siquiera cómo calcular un deflactor del PIB. Y ahí es cuando podemos hablar de muchas otras cosas, porque ahí es cuando entendemos la importancia de la parte académica respecto de la administración pública. No es cuestión de hacer demagogia y decir, vamos a suplir el petróleo y vamos a cambiar la matriz productiva del Estado. Sí, ¿cómo vamos a sostener el Estado? Entonces, ¿qué nos vamos a seguir endeudando? Entonces, ojalá Carlita nos siga invitando para futuras presentaciones y hablar de más temas, al querido participante que me ha hecho esta pregunta. No, para nosotros será un gusto, Eduardo, que nuevamente nos hayas apoyado en esta participación y pues podríamos coordinar para más ponencias. De verdad, muchas gracias. Gracias No, y gracias, participantes por haber aplicado la activación de sus cámaras, que ha sido muy bonito tenerles aquí activos.